efímero hogar, desde el bohemio barrio de Santo Antonio, en Salvador de Bahía. Desde este balcón tengo una perspectiva panorámica de este histórico barrio colonial. Si eres nuevo en este canal, bienvenido y te invito a ver los capítulos anteriores, donde cruzamos el Amazonas en barco desde una hamaca. Luego subimos a Guyana, cruzamos Surinam y Guyana Francesa. Y al caer la noche, la buena onda, la bohemia y el desparpajo se apodera del lugar. Seguimos recorriendo la noche, ahora en un bar entre Pelourinho y Santo Antonio. Hay buena música, acá me quedo. Este es un barcito con onda, está en toda una esquina, en el barrio de Pelourinho. Hay buena música, buenos tragos. Este es un bar de gente local. Oye, yo no sé bailar esto. Mueven las patitas a 1000 kilómetros por hora. ¿Qué estilo? 2 cervezas más y voy por mis pasos. A ver si aprendí algo mirando. Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. Ahora en otra fiesta más, la fuerte música me trajo este concierto de forró y sertanejo. El forró es patrimonio cultural inmaterial del Brasil. Se escucha en esta parte, en el nordeste, típico como el tango de Argentina o el vallenato de Colombia. Tercera y última parada por esta noche. Hay que guardar energías para las siguientes fiestas. Hay fiesta todos los días y carnavales. Quédense hasta el final del video que se viene lo mejor. Otro club. Como se dan cuenta, esta es la mejor semana para venir según yo. El carnaval más famoso es en febrero, pero hace mucho calor y mucha gente. Son las llamadas fiestas juninas. Anoche casi muero. Esta es la historia para que no les pase. Cuando salí de la fiesta, pasada las 3 de la madrugada, tenía mucha hambre. Estaba con fome, como le dicen en portugués. Entonces una chica estaba vendiendo unos pastelitos, que acá en Brasil se llaman brigadeiros, que ya había probado antes y son muy buenos. Y como eran pequeños, compré 5. Me los fui comiendo sin saber que tenían macoña. Hoy desperté bastante mal, pero aprendí que hay 2 pastelitos. Uno que se llama brigadeiro y otro brisadeiro. Y este último fue el que consumí. Y casi muero de una sobredosis de brisadeiros. Lo pasamos bien anoche, pero las fiestas más grandes son mañana. Por ahora un poco de hidratación y vamos a conocer la ciudad. Pelourinho es la parte más antigua y turística de la ciudad. Famosa por un videoclip que se grabó justo aquí de Michael Jackson, el tema They Don't Care About Us, en 1996, junto al grupo Olodum. Y yo estoy viviendo a pocas cuadras de aquí, en esa dirección. Ya de vuelta en Santo Antonio, que está pegado a Pelourinho, es casi el mismo barrio. Nuevo día en Salvador. Salvador fue la primera capital de Brasil, desde 1549 hasta 1763, más de 200 años. Luego pasó a ser en Río de Janeiro, cuando llegaron los reyes desde Portugal. Y desde los años 60 se trasladó a Brasil, la capital. Su primer nombre fue São Salvador de Bahía de Todo o Santo. Esta es la 4ª ciudad más grande de Brasil, detrás de São Paulo, Río de Janeiro y Brasil. Aquí en Salvador viven 2,8 millones de habitantes. Este es el elevador La Cerca. Fue el primero de Brasil, data de 1873. Conecta la ciudad de Baixa con Ciudad de Alta. Tiene 85 metros y se demora 22 segundos y trabaja las 24 horas del día. Así que si sales de noche lo puedes tomar a cualquier hora. Ahí el peligro ya es otro cuento. Si bien Río de Janeiro tiene el carnaval más famoso del mundo, no es el más grande. Aquí en Salvador se celebra el mayor carnaval del mundo. Eso está en el récord Guinness desde el 2004, con más de 2,5 millones de personas durante esas fiestas.
Todos los días pasan afuera del apartamento, con batucadas y música. Imposible dormir o concentrarse en trabajo. No puedo contra ellos. Y si no puedes contra ellos, te unes. Allá vamos, caralho. Y como la gente me explica aquí, el carnaval de Río es para los extranjeros. Los turistas brasileños vienen al carnaval de Salvador de Bahía. Otra cosa que me llamó la atención es que aquí le dicen gringo a todos los extranjeros, no solo a los estadounidenses como en la mayoría de los países hispanohablantes. Y esta es la ciudad donde hay más gente de piel negra en Brasil. En 2014, el 82% de la población de Salvador se declaró negra, siendo la capital con mayor porcentaje de negros de Brasil. Y es la ciudad con mayor número de descendientes africanos del mundo, seguida después por Nueva York. Y aquí son muy religiosos. Esta ciudad hay exactamente 365 iglesias católicas en Salvador de Bahía, una para cada día del año. ¿Y para qué tanta iglesia? Esta ciudad fue cuna de la primera catedral de Brasil, la primera universidad, la primera casa de espectáculos y la primera gran biblioteca pública de Brasil. Estos baianos son unos pioneros. Por todos lados hay fiesta en esta ciudad. Por ahora me voy a comer una acarajé, que es la comida típica baiana, para reponer fuerzas. Y seguimos disfrutando de esta vibrante amalgama de colores y ritmos que caracteriza a Salvador da Bahía. ¿Les gusta el hueveo? Otro día más de celebración. Los baianos son de mucha fiesta y además vienen turistas desde todo Brasil a esta ciudad a celebrar con mucho alcohol y buena onda. Y desde esta fiesta, joda, parranda, carrete, mambo, me despido. Ya pronto a tomar avión para un destino que ni te imaginas. E aí, beleza, adeus, boa viagem e fique bem, falou.